Hola a todos, bueno, ya voy a comenzar. Les voy a compartir la pantalla y me avisan cuando la vean, por favor. Ya se ve. Ya se ve. Gracias. Ya nada más ahorita que se vea en pantalla completa. ¿Alguno tiene alguna duda de lo de que vimos ayer? No, yo no. Vale. Hoy estoy conectada a otro módem, entonces espero que no haya problema, pero si en algún momento me dejan de escuchar o algo, avísenme, por favor. Si no se puede por aquí, por el chat. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver vías de administración y formas farmacéuticas. Bueno, para empezar, ¿cómo está compuesto un fármaco? Se compone por el principio activo, que es la sustancia que hace el efecto terapéutico, y por un excipiente, que generalmente son sustancias, más bien, son sustancias inactivas o inertes, y la mayoría de ellas están aprobadas por un sistema, y generalmente son lactosa, gluten, azúcar o almidón. Sin embargo, algo importante que me gustaría mencionarles es que a pesar de que los excipientes no tienen ninguna función en el fármaco, más que la de un vehículo, sí pueden causar efectos adversos debido a la hipersensibilidad de las personas o por alguna cuestión de que consumió más tabletas, por ejemplo, de las que debía o en cuestión de dosis. Bueno, como tal, vamos a hablar ya de las vías de administración. Se dividen en 3 grupos de manera global y se subdividen cada uno de ellos. La primera es enteral, la segunda parenteral y tópico. Vamos a comenzar con la enteral. Esta es cuando el fármaco se deposita en el tubo digestivo y se absorbe a través de nuestra mucosa gastrointestinal. Pasa a la circulación sistémica y de ahí se distribuye en el organismo. Se divide en oral con deglución, sublingual o rectal. Y de igual forma me gustaría mencionarles que aquí se sufre, bueno, vamos a ir viendo más adelante, pero se sufre algo que se llama metabolismo del primer paso, que se metaboliza a través del hígado y disminuye la absorción. Bueno, ahora sí. La oral con deglución se utiliza en pacientes conscientes y que no tengan ningún problema de deglución. ¿En qué pacientes no se debe usar? En caso de urgencia. ¿Por qué? Porque este tiene un efecto rápido, sin embargo no es inmediato, entonces en casos de urgencia pues prácticamente hacer nada es lo mismo que darle una tableta o algo que se introduzca por esta vía. Tampoco se puede usar cuando tiene vómito, hay irritación gástrica o en pacientes inconscientes o con problemas de deglución. ¿Cuáles son las ventajas? Que es indolora, no requiere de equipo especial y prácticamente pues es autoadministrable, es barata y tiene un buen apego terapéutico. En la mayoría de los casos, porque hay personas que prefieren como las inyecciones o algo así, como por el miedo a tragar la tableta, pero en la mayoría de los casos es la preferida. Y algo importante es que se puede revertir el efecto con lavado gastrointestinal. Aquí no se lo remarqué, se me olvidó, pero esto sí es importante, porque si nosotros nos llevamos bueno, más bien, no es que nos lleguemos a equivocar, si un paciente se quiso, por ejemplo, suicidar consumiendo muchas tabletas, en parte sí hay como la posibilidad de hacer un lavado gastrointestinal y evitar pues, que culmine en la muerte. ¿Cuáles son las desventajas? La principal es que los alimentos alteran su absorción. Esto no es en todos, pero en la mayoría. Por ejemplo, el paracetamol, si te lo comes con, sí, más bien si lo consumes con alimentos, disminuye la absorción.
y hay otros que al contrario la absorben. Produce irritación gástrica y sufre metabolismo de primer paso. Esto, como les mencioné, hace que cuando nosotros consumimos el fármaco, en nuestro hígado se metaboliza por una serie de enzimas que veremos más adelante, y esto pues va a disminuir la absorción. Por eso el efecto no es inmediato. Ahora la Oye, una ¿Anda? pregunta, perdón, Sí, perdón. sí, sí. Con problemas de deglución, ¿a qué se refiere? O bueno, ¿cuál podría ser un ejemplo? Sí, un ejemplo es, por ejemplo, estenosis esofágica, que es un estrechamiento en el esófago Ujú. y que cuando tú le das una pastilla, pues es casi imposible para él o le provoca mucho dolor. Igual si tienen reflujo gastroesofágico o algún problema que al tragar, ahora sí, haya dolor, ninguno de esos. Ok, Ujú. gracias. Sí, sí, sí. Ahora la sublingual se utiliza también, eso mismo, en pacientes conscientes y sin problemas de deglución. Sin embargo, este no lo podemos usar en pacientes inconscientes, en pacientes pediátricos, porque es difícil que los niños mantengan la pastilla debajo de la lengua. Puede estar el riesgo de que se la tragaran y pues así ya no tendría ningún efecto que buscamos. Y tampoco con vómito. Aquí es importante saber que bueno, una de las desventajas también en los pacientes adultos es que si hay deglución de saliva, mientras tienes la pastilla en la boca, disminuye la dosis. Y tampoco se debe utilizar ya lo había mencionado, igual en pacientes inconscientes o con problemas de deglución. Aquí se me fue, está mal acomodado, pero lo que hace esta tableta es permitir el paso a través de las venas sublinguales. Entonces llega al sistema de la vena cava superior y finalmente en el corazón. Esto evita el paso por el hígado y es sinónimo a decir que evita el metabolismo de primer paso. Entonces esta sí se utiliza en urgencia, tiene un efecto rápido de 3 a 5 minutos, sin embargo quiero que diferencien efecto rápido de efecto inmediato, porque no es lo mismo y el que es de efecto inmediato sería la intravenosa, que pues en menos de un minuto, así como tú lo estás administrando, así va haciendo el efecto. Entonces, esta de igual forma se puede revertir en caso de algún problema con el fármaco. Y pues de igual forma, si el paciente es hipersensible, los efectos adversos se presentan muy rápido. También está la vía rectal. Esta se utiliza en pacientes inconscientes con problemas de deglución. Como les mencioné, por dar un ejemplo, si tiene estenosis esofágica o algo que le impida tragar, pues esta sería la vía, bueno, una de las posibles vías que podemos usar. También cuando el paciente tiene vómito o en pacientes pediátricos. La forma farmacéutica que se utiliza es el supositorio y no tenemos que usarla en casos de diarrea, oclusión intestinal o cualquier lesión anal, ya sea abscesos, hemorroides, fisuras, y tampoco si el paciente ha tenido una intervención quirúrgica reciente. ¿Cuáles son las ventajas que evitan el metabolismo de primer paso en un 50%? El fármaco cuando se absorbe por las venas rectales pasa por el sistema de la vena cava inferior. La sublingual es vena cava superior y esta es por la vena cava inferior y llega al corazón. Entonces de alguna forma también tiene un efecto rápido, más rápido que la vía oral. Y algo también importante es que ya una vez que pasó por el corazón, pues se distribuye de manera sistémica. Entonces, al ser sistémico de igual forma, va a llegar a una parte del hígado y ahí es donde sufre el otro 50% del metabolismo de primer paso. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que es incómoda y produce irritación en la mucosa rectal. Bueno, la siguiente división son la parenteral y es cuando el fármaco se administra por medio de una inyección en el torrente sanguíneo.
Esta puede ser intravenosa o en un tejido. Como se ve en la imagen, puede ser intramuscular, subcutánea e intradérmica. Aquí lo que varía es el ángulo en el que ponemos nosotros la aguja y se puede decir que pues es un poquito complicado, sobre todo la subcutánea y la intravenosa, que no, simplemente es como aprenderse los ángulos y un poquito de maña. Bueno, la intravenosa, esta se va a utilizar cuando es una urgencia. Esta sí tiene un efecto inmediato, así como ustedes administran el fármaco, así tiene el efecto. Y también se puede utilizar infusión intravenosa, que es cuando necesitamos mantener al paciente hidratado con grandes volúmenes. Entonces es una vía pues muy accesible cuando los pacientes tienen que estar hospitalizados durante mucho tiempo y que requieren muchas soluciones. ¿En qué pacientes no debemos usarla? En pacientes que tengan problemas de coagulación. Sin embargo, se hace como una balanza de riesgo-beneficio porque a veces es la única vía útil que necesitamos. Entonces, al ser mayor el beneficio, pues se hace. ¿Cuáles son las ventajas? Que aquí no hay absorción como tal. Entonces, el efecto es inmediato porque el fármaco ya, por así decirlo, se libera así en el momento que lo introducimos. Y también otras ventajas es que permite el ajuste de la dosis. Casi todos los fármacos se ajustan de acuerdo al peso del paciente y que el fármaco no sufre degradación ni por las enzimas hepáticas ni por la circulación en general. ¿Cuáles son las desventajas? Que es dolorosa, es costosa, requiere personal para administrarse y que generalmente tengan la habilidad necesaria y también el cuidado porque a veces el que la aplica puede ser el causante de una infección y uno de los efectos adversos que puede pasar es tromboflebitis y aquí lo más importante es que no se puede retirar el fármaco. Entonces, si por alguna razón te equivocaste de fármaco o el paciente es alérgico a ese fármaco, pues los efectos adversos son inmediatos y pues generalmente pues puede causar la muerte en esos casos. Ahora la intramuscular, aquí voy a hablar de solo ponerla en la parte de la nalga. Hay otras partes donde se puede poner intramuscular, pero en este caso me refiero a esta parte. Y esta se utiliza cuando se requiere la administración de un fármaco que tiene que tener un efecto terapéutico prolongado. No se debe usar en pacientes con problemas de coagulación o en estado de choque. ¿Esto porque hay un bajo flujo sanguíneo? Y de igual forma, si un paciente está en estado de choque, pues la preferida sería la intravenosa por el efecto inmediato. Las ventajas aquí es que no hay efecto de primer paso y las desventajas es que es dolorosa, incómoda, requiere de una segunda persona para su aplicación. Sin embargo, si la persona que la aplica es la abuelita, la tía o algún familiar que nada más dijo yo se las pongo y así y no se vio ni siquiera un tutorial o algo, pues está el riesgo de parálisis y atrofia de los músculos por el daño al nervio ciático. Como se ve en la imagen, ahí está el trayecto y justo pues no tiene que inyectarlos en esta parte. También si el paciente tiene alguna lesión en esta parte, ya sea una úlcera, un moretón, una cicatriz, no se debe aplicar en ese sitio. Entonces lo ideal es en el cuadrante superior exterior, que es la parte que está de verde y donde se encuentran las jeringas de ejemplo. Otra forma de aplicar es la subcutánea. Esta se utiliza cuando... Esta es como una de las que más utiliza la población en general. Si tienen diabetes mellitus tipo 1 o 2, porque requieren administrarse insulina. Entonces, de un inicio, ustedes como médicos le enseñan cómo debe hacerlo, que no debe hacerlo siempre en un mismo lugar, porque hay riesgo de algo que se llama lipodistrofia, que es cuando nuestra grasita, por así decirlo, se necrosa por la constante estimulación de esa zona.
entonces van quedando como si tuvieras hundimientos en la piel. Y más que nada es cuestión de estética, pero hay que decírselo al paciente. También se puede administrar heparina y es una de las formas en que se ponen dispositivos que requieren estar secretando el fármaco de manera prolongada por mucho tiempo. El ejemplo más claro es el implante subdérmico, el anticonceptivo. Y una ventaja de aquí es como que no tiene efecto de primer paso, se ajusta igual a la dosis dependiendo del peso del paciente y puede autoadministrarse siempre cuando ya está capacitado la persona. Las desventajas pues es de que hay mucho riesgo de infección si no limpia la zona antes o si no pues cuida la técnica que se le explica. Es dolorosa, incómoda y como ya les mencioné puede causar lipodistrofia. La siguiente es la intradérmica. Esta se menciona en la literatura que no es tan difícil de aplicar y que no es posible que te pases a la intravenosa. Si se acuerdan en la primera imagen que les puse, la intravenosa era por aquí y la intradérmica pues es un poquito más arriba y no se confunde porque hay poco riego sanguíneo. Entonces prácticamente nada más metes la puntita y ya ahí tienes que administrar el fármaco. Y lo importante de esta es que no se debe aplicar en áreas con infección, irritación, edema o cicatrices, así como tampoco administrar en pacientes con problemas de coagulación. De nueva cuenta, pues las ventajas es que no hay metabolismo de primer paso y se puede ajustar la dosis. Las desventajas de aquí es la infección, que es dolorosa. Aquí sí requiere personal capacitado para su administración, no es como en la anterior, que no le podemos decir al paciente, usted póngasela, aquí sí no. Justo por el riesgo de que se pasen y la metan intravenosa. Y ya. Ahora, la otra forma de vía de administración es tópica. El fármaco aquí se va a depositar directamente en el lugar donde queremos que haga el efecto terapéutico y puede ser en la piel, mucosas, ya sea boca, ojos, recto, vagina o nariz. Y la otra forma es por inhalación, que generalmente es para fármacos, que el más clásico es el salbutamol, que se utiliza en crisis asmáticas. De igual forma, esta última requiere capacitar al paciente y explicarle cómo debe hacerlo para obtener el efecto que queremos. Ahora, vamos a ir viendo las formas farmacéuticas. Son bastantes, entonces pues vamos a ir un poquito lento. La primera es el aerosol, que es un sistema coloidal constitutivo por una fase líquida o sólida dispersa en una fase gaseosa. Generalmente se encuentran a presión y pues la vía de administración va a depender, pero puede ser cutánea, nasal o inhalada. Aquí algo que me gustaría como aclarar es que cuando ustedes en tercero te llevan farmacología terapéutica y se supone que les deben enseñar a hacer recetas. Entonces no pueden poner por ejemplo, se aplica vía tópica. ¿Por qué? Porque los pacientes, a pesar de que sepan que su problema está en la piel, ustedes deben de explicar así tal cual. Se debe aplicar en la piel donde está la lesión. Entonces nada más como dato. Y vamos a ir viendo algunas cositas de otras formas farmacéuticas que lo importante es que lo hagan en la práctica. Las ampolletas son pequeños recipientes de vidrio cilíndricos. Algunos tienen un cuello en anillo para la apertura. Lo importante de estos es que el contenido es estéril y la sustancia activa se encuentra en suspensión o polvo liofilizado que se suspende al momento de administrarlo. Generalmente estas se utilizan para las vitaminas. Les debo las fotos, pero de todas formas hoy en el Classroom les subo la práctica, que no puede entrar a la actualizada, entonces les puse la que yo ya tenía. Y la vía de administración puede ser inyectable u oral con deglución. Las siguientes son las cápsulas, que son un cuerpo hueco de gelatina dura o blanda, donde se dosifica el o los fármacos y excipientes en forma sólida, ya sea polvos o microgránulos o
líquida. Y pues la vía de administración es oral con deglución. Algo importante es que las cápsulas, les digo que les debo las imágenes, perdón, pero son las que, por ejemplo, vienen de dos colores y que si tú las abres salen en algunas las bolitas o en alguno líquido, pero lo ideal es que estas no se abran, se administran así. Sin embargo, hay algunas tabletas que vienen con ranura. Cuando las tabletas vienen con ranura significa que la cantidad de sustancia activa y de excipiente en cada parte es igual. Entonces sí se podría partir y bueno, no todos hacen eso de mandar media tableta, pero en algunos casos eso sí sirve cuando las tabletas vienen ranuradas. Si no vienen así, no sirve de nada porque no está distribuido de manera pareja en ambas partes. Y bueno, las tabletas o comprimidos se dividen a su vez en de liberación inmediata o convencional, liberación retardada, que son preparaciones gastroresistentes, se llaman grajeas, las vamos a ver un poquito más adelante, pero el objetivo de estas es que sean resistentes a los ácidos gástricos. De liberación prolongada, esta es una liberación lenta pero continua del fármaco por un tiempo prolongado. Efervescente, esta contiene sustancias ácidas y carbonatos o bicarbonatos que al reaccionar con el agua desprenden el dióxido de carbono y se disuelven en el agua antes de su administración. Igual en este caso hay que esperar a que se disuelva de manera completa y consumirla inmediatamente después de que ya se terminó de deshacer. Y la masticable. La vía de administración puede ser oral, sublingual o vaginal. Hay otra forma que se llama elixir, que es una solución hidroalcohólica que contiene, bueno, todas contienen el fármaco y el excipiente. Pero esta además contiene saborizantes y aromatizantes. Tiene un contenido de alcohol de 5 a 8% y su vía de administración de todas estas es oral con deglución. Otra es el granulado, que es una preparación sólida con conglomerados en polvo. El jarabe, que es una solución acuosa de consistencia viscosa. Y aquí lo importante es que tiene una alta concentración de carbohidratos, ya sea sacarosa, sorbitol o dextrosa. Y el trocisco, que es un preparado sólido de forma cilíndrica o alargada que tiene azúcar y un mucílago. Y esto con el fin de que se disuelva lentamente en la boca. O sea, nosotros la mantenemos ahí. Bueno, aquí esta es la única que no es con deglución. Al deglutirla, pues, como no está hecho para eso, no tiene un efecto importante. Luego la emulsión es un sistema heterogéneo constituido por dos líquidos no miscibles entre sí. Esto quiere decir que pues, no se pueden mezclar. Tiene una fase dispersa y una fase externa continua. La fase dispersa está compuesta de pequeños glóbulos que están distribuidos en el vehículo. Vehículo se refiere a excipientes, lo pueden encontrar de las dos formas. Y se presenta como semisólidos o líquidos. La vía de administración es oral con deglución, inyectable, cutáneo y ya. La siguiente es la suspensión, que es un sistema disperso. Se compone por dos fases, una líquida y la otra sólida. Aquí lo importante es que en la sólida es donde están los fármacos. En la líquida está el excipiente. Y la vía de administración es oral con deglución, inyectable, ocular, cutánea o rectal. También otro dato importante es que cuando es oftálmica, todo lo que es oftálmico es estéril. A veces no todas las suspensiones lo son, pero la oftálmica y la inyectable siempre son estériles. La que sigue es en frasco, ámpula o vial. Este es un recipiente de forma cilíndrica que tiene una base, un cuero, un cuello y una boca de 13 a 20 milímetros de diámetro. Aquí lo importante es que está cerrada herméticamente y tiene un volumen de 2 a 50 mililitros. El contenido es estéril. ¿Por qué? Porque la mayoría son inyectables. Y aquí algo importante es que cuando ustedes apliquen una inyección y vayan a utilizar un frasco ámpula, tienen que hacer la técnica séptica. Que no sé si ya la vieron con mi compañera Mar, pero si no,
pues esa apréndensela muy bien porque es prácticamente para usarla siempre en el hospital. Se van a dar cuenta que no todos lo hacen, pero deberían ustedes hacerlo. Y otra cosa es que puede ser en solución, suspensión o polvo liofilizado. Ahora sí, las grajeas. Estas tienen una superficie convexa y la diferencia es que tienen una capa cubierta de azúcar, chocolate, barniz o colorante. ¿Y esta capa para qué sirve? Pues, o sea, el objetivo principal es evitar sabores desagradables. Entonces, esta forma se utiliza en algunos pacientes pediátricos para evitar, bueno, cuando ya empiezan de pasar a jarabe a tabletas, se utilizan estas. También esta capa protege de humedad, aire y los jugos gástricos. Lo importante de cuando protege de los jugos gástricos es que se le llama capa entérica. Y pues el objetivo es que protege la mucosa gastrointestinal. Entonces los fármacos en esta forma farmacéutica pues no son muy irritantes. Y podría ser una opción para todos los AINES, por ejemplo, que la mayoría son irritantes gastrointestinales. La vía de administración, aquí se me fue, pero solo es oral con deglución. Se lo corrijo y se las mando. Luego sigue la inyectable, que pues es una preparación estéril y se utiliza la que les mencioné antes. Generalmente lo que vamos a administrar, el líquido, viene en ampolleta o frasco ampolla. Y puede ser intravenosa, intramuscular, subcutánea o intradérmica. Ahora un implante es una preparación sólida y estéril. El tamaño más o menos son unos 2 centímetros. Y esta sirve para liberar el fármaco por tiempos muy prolongados. Por ejemplo, el implante subdérmico, que es el anticonceptivo, normalmente lo pueden tener 3 años y sí, pues, siempre va a estar liberando en determinada cantidad pues el fármaco y así es como pues funciona. Sin embargo, como es un mecanismo hormonal, pues tiene múltiples efectos adversos, pero esto va a depender de, bueno, yo hablo del implante, de cada persona, ¿no? Luego sigue el Nimimentor, que es una preparación líquida en solución a emulsión, cuyo vehículo es acuoso, alcohólico u oleoso, y que la vía es tópica. Luego sigue el gel, que es una preparación semisólida constituida por macromoléculas dispersas en un líquido. El líquido puede ser agua, alcohol o aceite, pero generalmente siempre es agua. Y van a formar como una red que va a atrapar al líquido, entonces nunca... Bueno, la característica principal es viscoso y la vía de administración es cutánea. Todas estas son cutáneas excepto el colirio, que es ocular. La solución, que es como de las más importantes y no se tienen que aprender todas de memoria, solo por ejemplo la grajea, las tabletas, la ámpula o frasco ámpula, solución y el colirio. Esas yo les recomiendo que sí se las aprendan de memoria porque son las que les podrían llegar a preguntar. Pues sobre todo los doctores, porque en el departamental de la facultad no te preguntan mucho esto. Bueno, la solución es una preparación líquida clara y homogénea. Y la importancia aquí es que es prácticamente las que más se utilizan para inyectables, oftálmicas y óticas. Y estas tres deben de ser estériles. Hace rato nada más les dije que inyectables y oftálmicas, se me olvidaba que también óticas. Y la vía de administración, pues cutánea. Loción, esta la diferencia es que el agente dispersante es agua, pero si dan cuenta es lo mismo que la solución. Y el colirio, que esta es una solución que debe ser clara y libre de partículas, estéril, isotónica y con un pH neutro. Generalmente las gotas se administran en la conjuntiva ocular, que es la parte blanca de nuestros ojos, y un error que cometen todos es que se las administran así como justo enfrente de su ojo y desde muy arriba o no tan, pues sí, desde muy arriba. Entonces hay gotas, la mayoría de las gotas pues arden mucho, entonces lo ideal es ponerte como de lado y ponerla justo
pues por el borde de de la conjuntiva, ahora sí que ya sea por la parte de nuestro lagrimal o del otro lado. Bueno, esta es otra forma farmacéutica importante, que son los óvulos. Aquí lo más importante de esto es que cuando ustedes receten esto, que generalmente es por infecciones vaginales, no todas las pacientes saben que los óvulos van directamente en la vagina, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo aclaren, les digo ya sea hablándolo o en la receta. Esta tiene una presentación sólida a temperatura ambiente y lo que hace es que cuando la introducen en la cavidad vaginal se funde y se disuelve por la temperatura pues, del cuerpo y está preparada con una gelatina glicerinada o polietilenglicol. La que sigue es el parche, que esto se va a colocar en la piel y bueno, esta sí se las preguntan, igual apréndensela. Nada más lo importante es que pasa la circulación general de la piel. Y bueno, no les voy a decir ahorita, pero más adelante hay una pregunta sobre esto. Y el supositorio que se administra por la vía rectal, les había mencionado desde antes que se prefieren pacientes inconscientes, pacientes pediátricos o que tienen vómito. De nueva cuenta, lo importante aquí es que es la única forma farmacéutica que sufre el 50% de metabolismo de primer paso. No se les preguntarían por forma farmacéutica, más bien por vía de administración, que es la rectal. Y este es un preparado sólido a temperatura ambiente y que de igual forma se funde o disuelve cuando nosotros lo introducimos. Y el enema, que es una preparación líquida destinada a la administración por vía por vía rectal, y lo que se busca es un efecto local y pues sistémico, pero esta forma farmacéutica no se utiliza mucho, solo en casos específicos, que generalmente pues tienen que ver con, con problemas pues del intestino, colon, etcétera. Y ya por último, una forma farmacéutica es la crema, que es una preparación líquida o semisólida que contiene el o los fármacos para obtener una emulsión. Generalmente va a estar en aceite, generalmente es aceite en agua con un contenido superior al 20%. Y la vía de administración es cutánea, tópica o vaginal. Y el ungüento es una preparación de consistencia blanda incorporada a una base, ya sea liposoluble o hidrosoluble con un máximo de 20% de agua, también llamada pomada. Y esta pues hay cutánea y ocular, que la ocular es estéril. Y bueno, aquí vienen unas preguntas. Estas, pues, no sé si quieran, lo hacemos de una vez así, escojo a alguien, o si hay algún voluntario, o me las mandan por mensajito, como prefieren. Son como 10 y también les voy a hacer otras preguntas, pero esas se las voy a subir al Classroom para que tengan tiempo de contestarlas. Yo, como sea, es igual. Bueno, entonces si quieres, ayúdame con la primera, por favor. Ok. A ver, dice, son afirmaciones correctas sobre la vía oral, excepto permite la administración de formulaciones sólidas y líquidas. Es la más empleada por ser económica, práctica y cómoda para los pacientes. Induce un efecto terapéutico inmediato. Disminuye la biodisponibilidad del fármaco por el metabolismo del primer paso y no se utiliza en pacientes inconscientes. Es la de... Es la C, la de un efecto terapéutico inmediato. Exacto, porque esta hace un efecto terapéutico rápido
sin embargo no es inmediato. ¿Cuál es la que tiene efecto terapéutico inmediato? Intravenosa. Ajá, intravenosa. Muy bien. Sí, te escribieron en el chat algo. Ay, a ver, espérame tantito. El Classroom no se los he mandado. Se los voy a mandar hoy. Es que como no habíamos terminado la clase y venían las preguntas, pues no quería que las vieran antes. Pero se los mando hoy y... pues aprovechando esto, les voy... mañana se va a cancelar la clase de farma. Se las voy a dar el jueves de 3 a 5. Entonces, de todas formas lo pongo en el grupo, pero para que sepan, igual si alguien no puede a las 3, la clase va a estar grabada. Una disculpa. Bueno, vamos a continuar. Déjeme ver Yo puedo porque... decir, sí, por favor. cuando el médico busca un efecto sobre un órgano interno, utiliza una de las siguientes vías, excepto cutánea. Sí, muy bien. ¿Ya ven la otra diapo? No, ¿verdad? No, todavía no. Ay, espérenme tantito. Es que saben que como ya empezó a llover aquí donde vivo, me empieza a fallar el internet. Sí, no te preocupes. Si no, se las voy a leer. Permítanme un momento. Ahora sí, no sé si hay un voluntario o lo escojo. ¿Me pueden decir los nombres de los que ya participaron? Por favor. Sí, de Emiliano. Ok, Ninkel también. ok. Entonces me va a ayudar Rosa Gómez. Yo te voy a leer la pregunta. Dice, el lugar en el que preferentemente se debe realizar la administración de fármacos por vía intramuscular en adultos es A, vasto lateral, B, deltoides, C, cuadrante superior medio de la región glútea, D, cuadrante superior lateral o externo de la región glútea, rectos abdominales. Eh, bueno, la C, te voy a repetir las dos. La C es cuadrante superior medio de la región glútea y D es cuadrante superior lateral o externo de la región glútea. De esas dos, ¿cuál es? Les puse la fotito. No, es la opción D, cuadrante superior lateral o externo de la región glútea. Ahora, María Elena, ¿estás por ahí? Ay, no sé si está.
Ah, sí. Bueno, te voy a hacer la pregunta. Vía que se debe utilizar para que un fármaco no absorbible por vía oral, pero que requiera una absorción prolongada. La primera opción es sublingual, rectal, intramuscular, inhalada u oftálmica. Vía que se debe utilizar para un fármaco no absorbible por vía oral, pero que requiera una absorción prolongada. Sublingual, rectal, intramuscular, inhalada u oftálmica. No, no es la primera, porque la primera, exacto, exacto, bueno, la primera no es porque es sublingual y mencionamos que no es absorbible por vía oral, entonces ojo ahí. Y si es intramuscular, como dijo Frida, porque como les mencioné, la intramuscular es para absorción prolongada. En este caso, la otra que podrían haber dicho era rectal, pero no es correcta porque la rectal sí tiene un efecto rápido. Más rápido que la oral, menos que la intravenosa, pero no es prolongado. Bueno, la siguiente me va a ayudar. Pues Frida, por favor. Una modalidad de vía enteral es la A, intraperitoneal, B, vaginal, C, nasal, D, rectal, E, percutánea. Modalidad de vía sí, es una modalidad de vía enteral y las opciones son intraperitoneal, vaginal, nasal, rectal o percutánea. No sé. ¿Alguien que le quiera ayudar? ¿Las podrías repetir, por favor? Sí, sí, sí. Es una modalidad de vía enteral, intraperitoneal, vaginal, nasal, rectal, percutánea. ¿No sería la primera? No, no, no. De hecho, esta pregunta es con trampa. ¿Por qué? Ya ¿Alguien decía más? yo. Ajá. Bueno, la voy a decir que, Sí, pero no sé. ¿Rectal? exacto. Es rectal. Acuérdense que las, las formas que tenemos de enteral es oral con deglución, sublingual y rectal. Aquí lo de intraperitoneal es con trampa, porque pues relacionan o sea, yo también hubiera dicho eso si no sabía, porque es como con trampa. Si es intraperitoneal, se administra con inyección. Entonces, aguas ahí. Esa no se las mencioné, pero como les dije antes, a veces tienen que sacarlas por descarte. Igual eso no es muy... Pues la intraperitoneal la verdad es que se usa casi en casos muy específicos y por eso no se las menciona. Pero muy bien. A ver. La siguiente se las voy a leer y ya después digo quién me la va a contestar. Las siguientes afirmaciones sobre la vía intravenosa son ciertas, excepto 1. Se emplea en situaciones de emergencia u urgencia, perdón. Produce una biodisponibilidad completa del fármaco. C. Produce un efecto de primer paso inmediato. D. Produce efectos adversos que se presentan con la misma rapidez que los terapéuticos. E. Permite el ajuste preciso de la dosis. Se las voy a repetir otra vez. Estas afirmaciones son ciertas, excepto se utilizan en urgencia, tienen una biodisponibilidad completa del fármaco, produce un efecto del primer paso inmediato, los efectos adversos aparecen igual que los terapéuticos y se ajusta la dosis. Me va a ayudar Daniela, por favor. ¿Cuál es la que está mal? Creo que es la B. Si quieres, dime mejor cuál, o sea, la respuesta.
Porque mira, la B es produce una biodisponibilidad completa del fármaco. ¿Sí es esa la que Oh, decías? Sí, pero creo que estoy mal. Exacto, sí, biodisponibilidad es como... Es que eso no se los he explicado, pero hagan de cuenta que yo les mencioné que no había absorción. Entonces, así como administramos el fármaco, se distribuye. Entonces sí tiene una biodisponibilidad completa, por así decirlo. ¿Alguien más sabe cuál es el ESEPTA? ¿La C? Ajá, produce un efecto de primer paso inmediato. Esta es la que no, porque si se acuerdan que les mencioné, la intravenosa no tiene efecto de primer paso. A eso se refiere primer paso inmediato. Les digo que son preguntas con trampa. Y así de bueno, no, la verdad en el departamento no preguntan mucho esto. Porque si dan cuenta la clase de hoy fue un poquito tediosa porque son como puros conceptos, pero se los tengo que dar. Y vamos a hacer la siguiente. Creo que ya es la última. Se las voy a leer. Son modalidades de administración parenteral, excepto intravenosa, intradérmica, sublingual, intramuscular, subcutánea. Esta me va a ayudar a contestarla Michelle, por favor. ¿Quieres que te la repita? Creo que es sublingual, pero no me Exacto. acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Qué será? Sí, muy bien. Todas las demás sí son parenteral. Bueno, esta también está muy fácil y me va a ayudar. Ay, creo que ya pasaron todos. Entonces me va a ayudar Emiliano otra vez. Son modalidades de la vía local en mucosas, excepto vaginal, oftálmica, ótica, subcutánea, rectal. ¿Me tienes? ¿Los ¿Manda? puedes repetir, por favor? Sí, sí, sí. Son modalidades de la vía local en mucosas, excepto vaginal, oftálmica, ótica, subcutánea y rectal. O sea, me Es tienes que subcutánea, decir. ¿no? Exacto. Sí, muy bien. O Sí. sea, nada más era como La decir que no. cuál no es mucosa. Sí. Vale, vale. Exacto. Muy bien. Espérenme tantito. Me queda una. Me va a ayudar Ninkel, por favor. La administración parenteral de un fármaco por inyección intramuscular o intravenosa es 1. Es cómoda y barata para el paciente. 2. Adecuada en enfermos con trastornos gastrointestinales, náuseas o vómitos. 3. Está contraindicada en la mujer embarazada. 4. Solo debe emplearse en pacientes conscientes. 5. Retarda la aparición y duración del efecto terapéutico. Ay, perdón, es que se me cortó un poquito. ¿Crees que me la puedas volver a Sí, 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 repetir, te por la favor? repito. La administración parenteral de un fármaco por inyección intramuscular o intravenosa es 1. Más cómoda y barata que el paciente. Más cómoda y barata para el paciente comparada con la vía enteral. B. Adecuada en enfermos con trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos. C. Está contraindicada en mujeres embarazadas. D. Debe emplearse especialmente en pacientes conscientes. E. Retarda la aparición y duración del efecto terapéutico. ¿Es la B? Ajá. Es adecuada en enfermos con trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos. Muy bien. Pues eso sería todo. Nada más les voy a recordar que mañana a las 4 no les voy a dar clases, las voy a dar el jueves de 3 a 5. Y me fui un poquito en desorden con el temario, pero ya empezaríamos a ver, pues lo padre. Les digo que estos son puros conceptos. Y les voy a mandar el Classroom, les subo las clases y ahí les voy a dejar un
un ejercicio de vías de administración y formas farmacéuticas. Son unas preguntitas, yo creo que las hago en un Google Forms para que... Es que en Kahoot va muy rápido y están un poquito largas. Entonces mejor se las mando en un Google Forms. Y no sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, yo no, todo súper claro. Sí, igual. Vale, Yo Lo vi. tampoco tengo. muy bien. Les voy a pedir, por favor, que me manden un mensajito por WhatsApp privado y me digan qué, o sea, como retroalimentación, qué les gusta de las clases, qué no les gusta, qué podría mejorar. Con las clases me refiero a cómo se las doy yo y las presentaciones, porfa, porque luego me han corregido mucho que pongo mucho texto. Entonces, pues sí me interesa su opinión para las siguientes, dárselas mejor, ¿vale? Sí, vale. Vale, muchas gracias. Pues los dejo para su siguiente clase. Gracias a todos. No, a ti, Bye. muchísimas gracias. Gracias, bonita tarde. Gracias, bye. Igualmente, bye.